las ideas contemporáneas en la economía. ¿Ya? Sí, vamos a explicar así punto por punto todas las implicancias de estas ideas, ¿ya? Sus consecuencias, sus características. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, recién he podido ver el chat. Lo tengo aquí abierto el chat por si acaso alguna duda, pregunta, comentario. Sí, todo lo vamos a comentar, leer en clase, ¿ya? En este seminario. Como les decía, vamos a comentar, explicar diferente el panorama económico de los últimos años, ¿no? Sí, a partir de la Revolución Francesa para adelante, ¿no? A lo cual hemos llamado pensamiento económico contemporáneo. Pero antes no dejamos de lado la fecha fundamental en nuestro país que se conmemora desde épocas antiquísimas en honor al dios Sol, ¿no? Que es el Inti Raymi, y que es una fecha fundamental dentro de las actividades y celebraciones andinas, y que ha sido desplazada, ha sido invisibilizada pues por ideologías postmodernistas, ideologías extranjerizantes que no les parece que se difundan este tipo de conocimientos de la población andina, ¿no? Sobre todo los campesinos. Pero fue justamente Leguía el que estableció esta fecha con el objetivo de ganarse el apoyo de los indigenistas de aquella época, ¿no? de aquella década de los 20, estableciendo el Día del Indio. Pero más adelante, los justos reclamos de la población de que se establezca una fecha especial y la implicancia del caso, porque si se establece una fecha especial debe haber medidas económicas, políticas del Estado para esa celebración, para esa conmemoración. Y ahí en la década del 70 se establece el Día del Campesino, justamente hoy día. Sí, estamos en la fecha, hemos coincidido y estamos en plena celebración, conmemoración de nuestros hermanos del campo. Gracias a ellos es que tenemos los alimentos diariamente. Gracias a ellos es que en plena pandemia no ha habido escasez porque ellos han producido, han traído los productos a los mercados a través pues, de una serie de comerciantes, ¿no? Intermediarios. Se ha podido conseguir aquí en Lima, ¿no? Porque en realidad pues Lima depende de las provincias en cuanto a su abastecimiento en mercaderías. Sí, entonces ese es un pequeño homenaje a esta fecha tan importante de nuestra clase trabajadora, ¿no? Sí, muy bien. Hoy día vamos a comentar a estos personajes y cómo han influenciado todas estas ideas dentro de nuestro país a nivel mundial. Sí, le hemos bautizado así pensamiento económico contemporáneo. ¿Por qué razón? Porque vamos a estudiarlo a partir de la Revolución Francesa, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, que es 1789, a partir de ahí van a desarrollarse múltiples ideas, sobre todo tomando como base la Ilustración, ¿sí? En Francia, ¿no? La Ilustración, precisamente la ideología económica, política, social, va a convulsionar a toda la vida de Francia y se va a producir un cambio trascendental, una transformación de un país feudal a un país capitalista, con idas y venidas, ¿no? Con avances y retrocesos, pero ese es el contexto histórico, algo totalmente innegable, ¿no? A lo que ha sucedido, que es real, ¿no? Nuestra historia universal, ¿no? En ese sentido es que vamos a empezar, ¿no? Con lo que es ya lo que surge para cuestionar, para enfrentar al liberalismo de la época, ¿no? Que es el socialismo científico, ¿no? En este caso, esta es la doctrina que va a surgir, ¿no? Más o menos allá por 1830, 40, ¿sí? Ahí tenemos justamente el industrialismo, ¿no? Está en pleno desarrollo, así es. La situación se hace cada vez más compleja, la miseria, la pobreza se expande en todo el mundo,
En los países desarrollados, en los países industrializados, se ve también la pobreza y miseria de las clases obreras, ¿sí? Y surge un fenómeno muy interesante de analizar, que es la toma de conciencia de esos trabajadores, que significa que ellos van comprendiendo las causas, el origen de sus males. Hasta antes de esta época, todo el mundo le echaba la culpa pues a que era una maldición, la mala suerte, que he nacido para sufrir, que quizás porque soy inferior, o sea, una serie de subjetividades que no llevan al meollo del asunto, ¿no? Que es solamente explicado de una forma, que es la ciencia. Y en este caso la economía, ¿no? La filosofía, la historia y demás ciencias se dan la mano para elevar el nivel de conciencia de la persona, lo cual significa que él va a comprender, ¿no? En qué situación está viviendo, va a dar las explicaciones del caso, ¿no? Sí, auxiliándose de las ciencias, va a empezar a explicar su condición de pobreza, su desplazamiento y exclusión política, ¿no? Su situación social, ¿no? Porque él no puede avanzar socialmente, no puede estudiar, no puede aprender a leer, etcétera, ¿no? Todo eso se va dando cuenta ya, sí, porque aparece, ¿no? Y un trabajo muy importante de todo este contexto es el trabajo de los socialistas utópicos. Estos principalmente, Henry Saint-Simon, Charles Fourier y otro de los también famosos, Robert Owen, hacen un trabajo de denuncia así, contundente de todas las injusticias. Y ojo, que este grupo es la pequeña burguesía europea que trata de conciliar con la clase obrera, porque estos personajes son conscientes de que la clase obrera, con todo el poder que tiene, la gran masa que es integrada, la gran cantidad de personas, si en algún momento ellos se decidieran, ¿no? Intentar tomar el poder, podrían hacerlo. Entonces, estos socialistas utópicos, repito, es la burguesía en su expresión, la pequeña burguesía, que son los profesionales, los intelectuales, ¿no? De la burguesía, que no han podido ascender económicamente, no han podido ser burguesía media o gran burguesía. Ellos son los que van a estar en ese plan de difundir ideas de igualdad, de ayuda, ¿no? De solucionar algunos problemas, reclamos de los obreros. Por ejemplo, ahí aparece el caso de las casas obreras, aparece el caso de las guarderías, de las tiendas donde los productos se venden más baratos. ¿Ves? Entonces se toma un conjunto, hasta suben un poco los sueldos. El trato que se le da al obrero es de mejor manera. Ahora, eso no significa que el sistema capitalista está cambiando, ¿no? Simplemente son algunas reformas, algunas modificaciones para que la clase obrera se sienta escuchada, ¿no? Se sienta y evitar que esto apunte pues a otra situación más explosiva, ¿no? Porque ya se había vivido en la época feudal, se conocen diferentes guerras, ¿no? Rebeliones, confrontaciones justamente por las injusticias que existen. Entonces, Socialista Utópico hace ese trabajo muy interesante en aquella época. Entonces, aquí están los tres personajes, ¿no? Un poquito más explicados. Ahí le dejo ese texto para que lo pueda estudiar con calma. Y estas son las tres fuentes. La filosofía clásica alemana, que es la corriente hegeliana, que es la crítica al materialismo mecanicista de Feuerbach, ¿no? Es decir, se estudia toda la obra de Feuerbach y se llega a una conclusión que el materialismo no podría ser así basado en la física solamente, sino que debía darse en base a unos cambios propios del aspecto social, el aspecto económico, que se enfoca como el materialismo dialéctico, ¿no? Que todo está en cambio, todo está en constante modificación. La otra rama fundamental es la economía política, ¿sí? La economía clásica, la economía de Inglaterra, difundida por los liberales de la época, como Adam Smith, David Ricardo, ¿no? Todo ese portento teórico, doctrinario, se estudia, se ve sus debilidades, se saca su fortaleza, se desarrolla y nace la economía política.
¿ya? Donde se establece que una de las teorías más importantes de la plusvalía, que había venido siendo escondida, ocultada por muchos años, ¿no? Haciendo pensar al obrero que lo que ganaba ese sueldo miserable era algo normal, algo natural, y que su condición miserable se la debía a su propia naturaleza de ser pobre. Como hoy día siguen hablando, ¿no? Que los pobres son pobres porque quieren. Hasta ahorita siguen repitiendo esta ideología de hace casi 3 siglos atrás, y piensan que ya la gente es inculta, que no está preparada, cuando ya existen jóvenes que ya han leído, ¿no? Tienen el fundamento y saben responder a estas calumnias, a estas tergiversaciones. ¿Ya? Entonces nace una nueva economía. Ahora, repito, el socialismo utópico da la base para poder avanzar hacia un socialismo científico, ¿no? Que tiene como fundamento las ciencias en general, ¿no? Sí, y por eso vamos a tener otra explicación, ya de carácter político, social, claro. Mientras el otro se quedaba en una cuestión solamente de deseos, ¿no? De reformas simples y sencillas, el socialismo científico apunta a una transformación general de la sociedad contemporánea, ¿ya? Sí, entonces serían las tres fuentes, y el protagonista de todo esto lo va a hacer pues la clase obrera. Son estos trabajadores los que van a impulsar todos estos cambios, gracias, uno, a su disciplina, dos, a su compromiso, tres, a las necesidades que ellos tienen, porque no se hace como un hobby, ni se hace por una cuestión de que me sobra el tiempo, yo me meto en esto, sino que está de por medio pues su vida, la vida de su familia, y también el aspecto de la conciencia social. Le llaman conciencia de clase también. Es decir, le dicen también clase para sí, de clase en sí a clase para sí. O sea que es un obrero que se da cuenta de su situación y ve como única salida la unidad de los trabajadores. Y es así que se fortalecen los sindicatos, surgen partidos obreros y empieza todo un conjunto de reclamos, de luchas para conseguir los derechos de los trabajadores, que ha sido conculcado. En la época feudal no existía nada de esto, nada de lo que estamos hablando, 8 horas, dominical, vacaciones, eh, a ver, seguro contra accidentes, todo eso era inexistente por más de 1000 años. Pero cuando ya surge el capitalismo y aparecen las enormes ganancias de las manufacturas, de las fábricas, de los centros industriales, ahí las riquezas generan enormes cantidades y su mala distribución hace precisamente que estos obreros, no todos obviamente, ¿no? Porque algunos sí eran conformistas, ¿no? Pensaban de que todo estaba bien y hay que gozar, vive la vida, no deje que la vida te viva. Pero otros no, otros sí se daban cuenta y trataban de esclarecer a sus compañeros para forjar la unidad, porque la unidad no puede ser pues, con gente dividida, ¿no? Con ideas atrasadas, ideas diferentes, contrarias, ¿no? Tendría que convencerse con argumentos, ¿no? Basados en la ciencia de que esto es lo adecuado. Y así fue avanzando y creciendo el movimiento obrero. Entonces, se lo conoce también como marxismo, ¿sí? Es una concepción del mundo, tanto teoría del conocimiento, ¿no? Es una explicación de la sociedad, la política, la cultura, y para la clase obrera es también una herramienta de transformación, ¿sí? Porque le permite, le da lineamientos. Claro, no le da la fórmula, la solución, ¿no? Sino que el mismo trabajador debe interpretar, debe buscar salidas, pero en base a la experiencia. Por eso la historia cobra mucha importancia en la historia local y extranjera, para ahí conocer las experiencias y ver qué cosas o qué aspectos nos puede favorecer en nuestro caso, en nuestra experiencia nacional, ¿no? También hay una explicación económica que es prácticamente la médula de toda la concepción marxista, y una interpretación de la sociedad, ¿no? Entendiéndola como clases sociales antagónicas. Y también la lucha del obrero se ve favorecida porque le dan los instrumentos, ¿no? Que es una poderosa ideología, un programa, un partido,
y una organización, ¿no? Lo cual es, así para decirlo claramente, es la pesadilla del empresario. Claro, pero no de todos, porque hay otros empresarios que sí reconocen que el trabajador debe tener sus derechos, ¿no? Por ejemplo, en Alemania no pasa esto que vemos en el Perú, ¿no? En Finlandia, y eso que, claro, son países capitalistas, pero ahí el empresario es consciente y se da cuenta de que ser abusivo, ¿no? Explotador, acosador, chantajista, todas esas cosas que vemos acá en Perú, allá es distinto, ¿no? Es diferente. Entonces, el objetivo a largo plazo es que se busque, ¿no?, un cambio general en beneficio de los más necesitados, ¿no? Sí, una minoría se vería muy afectada porque perdería sus riquezas y eso sería socializado entre estas personas, que son la mayoría. Ahora, el planteamiento, uno de los planteamientos más importantes de esta economía es aplicar una filosofía del cambio, ¿no? Una filosofía del avance, del progreso, que es el materialismo dialéctico, ¿no? Y que tiene como respaldo el materialismo histórico, que es la interpretación del avance de la humanidad en base al estudio de la economía, al estudio de la política de estos pueblos, ¿no? Entonces se tiene que investigar, conocer, pero siempre ir conociendo, no solamente recolectando datos, sino ver por qué se produjeron tales hechos, ¿no? ¿Qué hubo detrás de eso? Detrás de la batalla de, por ejemplo, de la guerra de Troya, ¿qué hubo? Realmente hubo el secuestro de esa muchacha llamada Elena, ¿verdad? ¿Fue eso? La guerra de Troya, o hay otros motivos. Entonces ahí hay que buscar la razón económica, la razón política, la razón social, hasta la cultural. O sea, tener una interpretación más completa de los fenómenos históricos, ¿no? Y eso es el materialismo dialéctico, que sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento es una de las teorías más difundidas a nivel mundial, recogidas por la clase trabajadora y sustento para la búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿Por qué razón? Porque en esta teoría se denuncia que la fuerza de trabajo ha sido convertida en una mercancía, un objeto. ¿Mm? Entonces, se tiene que investigar que el valor de uso de esta mercancía, que es la fuerza de trabajo, va a generar pues una ganancia, una riqueza. Uh-huh. Y esa riqueza que no es distribuida entre todos, por lo menos, ¿no?, adecuadamente, no están pidiendo pues, que se socialice de frente todo. Están solicitando de que ese salario, que es quizás, vamos hoy día, ¿no? 800 soles, sea algo de 1500, ¿no? Así, algo así. Esos son los iniciales reclamos. Y de esa manera van denunciando el carácter, ¿no?, de explotación de la sociedad actual. Ahora, como eso no se cumple, ¿no?, la clase empresarial no está en condiciones de aceptar eso, no quiere aceptarlo, entonces ahí se produce un antagonismo, una contradicción, conocida también como lucha de clases, entre los trabajadores y el empresariado en términos modernos, ¿no?, en términos actuales. Otra teoría es la teoría del valor. En esta teoría, los científicos sociales del marxismo explican que el rol, ¿no?, el rol del trabajo es el de crear valor, crear riqueza, ¿sí?, desplazando a la teoría del valor del liberalismo, que no enfatizaba este aspecto. Entonces, ¿y este valor cómo se expresa? A través de la creación de mercancías, a través de la creación de bienes y servicios. Entonces, una mercancía se hace intercambiable, ¿sí? Entonces se establece su valor de acuerdo a la cantidad de trabajo socialmente necesaria para su producción, ¿no? Entonces ahí se exterioriza, se ve claramente cómo es que el trabajo es determinante en la creación de las mercancías. El empresario puede tener todo, ¿no? Puede tener el local, las máquinas, la materia prima, pero sin trabajadores la producción es impensable.
Y esta pandemia lo ha demostrado con claridad total. Los trabajadores no pudieron salir de sus casas, ¿no?, en una medida que toma el Estado, y todas las fábricas empezaron a quebrar, empezaron a reducir todos sus ingresos, sus ganancias. En un SOS le exigen al Estado que financie esa quiebra, y hoy ya conocemos como Reactiva Perú. ¿No? Y una vez que ya se reduce el aislamiento y todas las medidas sanitarias, muchos trabajadores regresan a sus puestos laborales y nuevamente florece, se desarrolla pues esa empresa, ¿no?, esa economía de ese momento. La cuarta teoría es la ley general de la acumulación capitalista. Esta ley determina que por un lado, vemos que un grupo minoritario, ¿no?, se agencia de mucha riqueza, y esa riqueza no la guarda para vivir en modestia, sino que lo exterioriza a través de una vida de lujo, pomposidad y derroche, ¿no? Viviendo en mansiones, ¿no? Comprando los carros más lujosos del mundo, haciendo fiestas como haría recordar pues, las fiestas de María Antonieta, ¿no?, allá en Francia, o Luis XVI. Así, esas fiestas de lujo, ¿no?, banquetes, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no?, otro polo, que en realidad pues son las grandes mayorías, en las cuales se ve la gran cantidad de gente que vive en la miseria, en la ignorancia, en la opresión y las torturas, ¿no?, que genera pues un tipo de trabajo como el que vemos hoy día. Y no es tan difícil de conocer estos lugares si nos acercamos, por ejemplo, a Gamarra, vamos acá a las Malvinas, ¿no?, o a un taller de la zona, ¿no?, en la cual hasta niños, ¿no?, adolescentes trabajan, pero por pagos insignificantes. Y esto se hace más grave cuando uno va a provincia y vas a la selva, ya encuentras la esclavitud infantil, ¿vio? Entonces, toda esta mala distribución de la riqueza se produce precisamente porque es una constante dentro del capitalismo. Es la naturaleza misma del capitalismo. O sea, pedirle al capitalismo que solucione este problema es ilógico porque el capitalismo vive de todo esto. Los grandes empresarios, ellos están seguros y firmes, ¿no?, de que lo que vivimos hoy día es una etapa de mucho avance y modernidad, y estamos en la época de gloria en la historia de la humanidad. Así es. En cambio, las favelas en Brasil, ¿no?, aquí en Perú los barracones, ¿no?, donde me refiero a la pobreza, ¿no?, o Huancavelica, ¿no?, o si no, allá en la zona de Colombia, ¿no?, en los barrios populares de Colombia, de Ecuador, de Argentina, etcétera, ahí la gente sobrevive hasta en Estados Unidos. Casi 40 millones de pobres en Estados Unidos. Y encima los quieren sacar del país, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Entonces, por esencia, por naturaleza, el capitalismo trae consigo la denigración relativa y absoluta de la clase obrera. Y esto se va empeorando cada vez más, ¿no? Y llevando pues a un enfrentamiento entre estos dos que lo vemos cotidianamente, ¿no? Ya algunos ya nos hemos acostumbrado a ver esto, donde los obreros desfilan por las calles de Lima, ¿no? Algunos toman la empresa, ¿no? Hasta en la universidad se ve, ¿no? Cuando uno le hace caso a los estudiantes que han reclamado una y mil veces, toman la universidad, toman la facultad, ¿no? Pero ahí es donde gritan. Son violentos, pero han estado reclamando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No le hacen caso. Recién toman atención cuando ya no pueden entrar a la universidad o cuando no pueden entrar a la empresa. Son las tomas del local que se han visto pues en diferentes momentos. Otro planteamiento es que se entiende, se plantea, se explica que la sociedad de ninguna manera es homogénea, ¿no? No todos somos iguales, ni todos somos hijos de Dios, sino que, por el contrario, somos una sociedad que está fraccionada, dividida en clases sociales,
Y eso tiene como causa directa la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Donde vemos aquí a un grupo de millonarios, magnates, y otra gran mayoría que vive pues en la miseria, ¿no? En el atraso, y eso económicamente se explica, uno, por la teoría de la plusvalía, dos, por la ley de acumulación capitalista, ¿ves? Tres, por la propiedad privada de los medios de producción. O sea, no es una cuestión de mala suerte, ni de porque soy pobre voy a ser pobre siempre, ¿no? O es pobre porque quiere ser pobre, como dice la televisión o dice alguna gente por ahí, ¿no? Sí, entonces, claro, no solamente la pobreza es acá en países capitalistas, ¿no? Como Estados Unidos, acá en Perú, también hay en otros lugares, como han señalado bien los comentarios. Por ejemplo, en Cuba también hay pobreza, claro. Quizás algunos dirán el tipo de gobierno, pero lo que es inobjetable, y esto creo que entre académicos, ¿no? Entre los que estamos en este tema de estudiar, de leer siempre, claro, no digo intelectuales, porque el intelectual ya es un personaje muy especializado, ¿no? Pero sí académicos, ¿no? Que sabe la realidad cubana, porque ha estudiado ese tema, sabe que el problema principal de ellos, ¿no? Es el bloqueo de más de 60 años, y que el día de ayer, antes de ayer, Naciones Unidas ha votado en casi la mayoría absoluta para que se levante el bloqueo. Y el que se mantiene firme hasta ahorita es Estados Unidos, con Israel al costado, manteniendo el bloqueo. A ver, ¿te imaginas que el bloqueo se levante en Cuba? ¿Qué pasaría? Que Cuba pueda exportar todo su potencial, su poderío en medicinas, en educación, en cultura. Claro, por ahí también está el asunto de ver el tema cubano, ¿no? Sí, es un tema para polemizar, discutir mucho al respecto, ¿ya? Entonces, el antagonismo entre estas clases no es una cuestión de odio, ni es una cuestión de envidia, ni es una cuestión subjetiva, sino que tiene raíces históricas, económicas, como lo venimos explicando según esta teoría, ¿no? Tiene raíces culturales, expresadas ya, ha visto muy bien estos días, el racismo, la homofobia, la misoginia, ¿no? Y otros delitos más, porque no son errores, eso es un delito, ¿no? Pedir que a una mujer le, le avienten ácido en el rostro no es un chiste, ni es una broma, ni es algo que se le escapó, sino que eso en realidad pues es un paso al feminicidio, al feminicidio. Entonces ahí tenemos ese problema, ¿no? Sí, es evidente la oposición de Estados Unidos a cualquier actividad económica o comercial que realice la isla de Cuba. Igual Venezuela también. Sí, necesitaría a profundizar en el tema cubano al respecto para poder, quizás un día podemos reunirnos a tratar este tema de Cuba, ¿no? Sí. Hay bastante información, hay materiales, hay videos, hay libros al respecto. Todos, en una conversación muy amena podemos tratar. Ahorita esta clase de neoliberalismo, vamos a hablar acerca del keynesianismo, entramos también al monetarismo, ¿no? Sí, ahí lo dejo, por favor, ¿ya? Listo, gracias. Mire, un sexto punto es que se analiza el aspecto de la reproducción, ¿no? La reproducción capitalista, ¿sí? La reproducción capitalista, cómo se lleva a cabo esta reproducción, que en realidad pues va a tener profundas contradicciones, ¿no? Que van a llevar justamente a las crisis económicas. O sea, producir sin control, producir sin supervisión, sin regulación, como plantean los liberales, hace que las empresas entren en una etapa llamada de superproducción, ¿no? Que se debe justamente a lo que ellos han creado, que es la anarquía de la producción. Entonces, como no hay control, en su afán de ganancia, producen lo que ellos quieren, y al final, ¿qué se va a ver? Que saturan el mercado
no hay salida de los productos, hay un estoqueamiento del mercado y cuando se dan cuenta de eso, simplemente lo que se viene pues es la desesperación porque no hay ganancias ya, no hay ingresos ya, no hay ventas ya. Entonces se viene la desesperación, la especulación de los grandes empresarios que jamás pierden, ¿ah? Por si acaso, las crisis no afectan de igual al poblador, al trabajador, que al gran empresario. El gran empresario podrá perder, quebrar algunas fábricas, pero su fortuna no está solamente en las fábricas, está en terrenos, está en joyas, está en diferentes formas. Entonces él va a tener la oportunidad de recuperarse casi inmediatamente. Y encima de eso le viene un premio, ¿no? Que es la política keynesiana, que significa que el Estado, con los recursos que tiene, debe financiar la recuperación de estos empresarios. ¿Ves? Entonces, no afecta igual una crisis a obreros que a magnates o empresarios. Entonces, esa es una... Y estas crisis no son una vez a las 500, son cíclicas, cíclicas. O sea, cada cierto tiempo se van a dar, ¿no? A veces menos profunda, a veces más profunda, y tienen como consecuencia que se va afectando todo el sistema, ¿no? Sí, los marxistas piensan de que las crisis, ¿no? Y su recurrencia va a traer la caída del sistema, ¿no? Pero eso se ha visto, han visto ya que no es lo único. El otro aspecto que debe posibilitar el cambio de la sociedad es el factor de los trabajadores, ¿no? Por eso los trabajadores están en esa, según este enfoque, en esa misión histórica de transformar. Si la crisis demora en producirse o no tiene los efectos esperados, entonces ahí entra, ¿no? Toda la legión de trabajadores a posibilitar ese cambio. Bueno, sí. Entonces este sería el sexto punto, ¿sí? Y el representante más importante, creo que ya todos los conocemos, que es Carlos Marx, un alemán nacido en Treveris, en Alemania, y que es uno de los personajes más importantes que ha ido elaborando la teoría en base a una praxis social, es decir, a un contacto permanente con los obreros, con la lucha obrera europea. Sí, se ha recorrido toda Europa en contacto con sindicatos, confederaciones, en toda Europa, lo cual le ha costado casi la vida, ¿no? Ha sido expulsado, ha sido deportado a diferentes lugares, hasta que al final tuvo que refugiarse en Inglaterra, ¿no? Con el apoyo de algunos empresarios como Federico Engels, que le brinda, sí, estudia en dos universidades, ¿no? Y ahí su obra más destacada y más sencilla de entender, de comprender, es el Manifiesto Comunista, donde hace una explicación muy didáctica y muy fácil de entender de cómo se produce el avance social, el progreso social, ¿no? Cómo se produce el cambio de una sociedad a otra sociedad, ¿no? ¿Qué factores intervienen? Pero esta obra ha sido escrita gracias a la solicitud de los trabajadores. Se acercaron a Marx y le dijeron que era necesario un documento que podía ser entendible por cualquier obrero, sin necesariamente ser un erudito ni un sabio, ¿no? Entonces Marx con ellos se dan el trabajo de redactar es como un manual, es como un libro pequeño donde explican todo el avance social, ¿no? De la época esclavista, feudal, capitalista, y plantean la solución, ¿no? Por eso en ese documento ahí se escucha o se lee como lo que dice, ¿no? Que para solucionar el problema, los trabajadores no lo pueden hacer individualmente, tienen que hacerlo unidos, unidos, ¿sí? Por eso la frase final del libro es proletarios del mundo unidos. Luego, otros libros como La contribución a la crítica de la economía política y su obra cumbre en el plano económico, que es El Capital, que son 3 tomos. Sí, advierto de que la lectura de este libro no es nada sencillo, porque el autor, ¿no? A la par que habla de economía, toca temas de filosofía y de historia. Más aún, introduce conocimientos de matemáticas, lo cual eleva el nivel de abstracción de los planteamientos en El Capital
y hace que muchos lectores, ¿no?, a veces novatos, se pierdan en el libro, no puedan entenderlo. Algunos terminan renegando del libro. Pero hoy día sabemos que necesitamos un libro especial para aprender este texto, esta teoría. Se llama Introducción al Capital. U otro libro que se llama Cómo leer el Capital, que prepara, ¿no?, facilita la lectura de estos materiales en la rama de la economía. Sí, Federico Engels fue su compañero, ¿no?, de por vida en la lucha sindical, en la lucha social. Este alemán es otro teórico de la doctrina, ¿no? Tiene muchas obras, destaca la la situación de la clase obrera en Inglaterra, el Anti-Düring, donde él analiza, pues, problemas de diverso tipo, ¿no?, a nivel social, ¿no? También tenemos una explicación científica acerca de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿sí? También tenemos un libro corto, pero bien claro, acerca del origen del hombre, ¿no?, llamado El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿sí? Entonces tenemos también un libro más grande que se llama La dialéctica de la naturaleza, donde Federico Engels hace un estudio, pues, de las matemáticas, de las ciencias naturales, ¿no?, como la biología, la química, todo un campo que Marx no había abordado, y que le corresponde a este científico hacer el estudio respectivo. En Rusia se presenta un discípulo, ¿sí?, conocido como Lenin. Ahora, él no solamente es un estudioso de la teoría de la realidad rusa e internacional, sino que es el gran continuador de la obra y es el ejecutor, es el que lleva a cabo estas ideas por primera vez en la historia universal. ¿En qué experiencia? La Revolución Rusa. Y de lo que antes decía, pues, ¿qué se va a aplicar tus ideas, Mar? Son ideas trasnochadas para los borrachitos, ¿no? Para los muchachitos que no saben, así lo fastidiaban, ¿no? Ya, todas esas burlas desaparecen cuando vamos a 1917, en Rusia, los bolcheviques aplicando toda la teoría a la realidad rusa. Claro, con ventajas y desventajas, obviamente, con aspectos positivos y negativos, naturalmente, como toda obra humana, pero hay un gran avance, ¿no? Ahí están las obras. El imperialismo es uno de sus libros más famosos de Lenin. Bueno, y tiene 100 tomos. Igual que Marx y Engels, tienen 100 tomos también. Sí, se ha compilado en una cantidad de libros, ¿sí? Por ejemplo, las cartas que se enviaban, ¿no? En aquella época todo era así con papel, ¿no? Todo era a través de escritos, sí. Otro personaje muy importante en la historia socialista es esta mujer que ves en pantalla, que es Rosa de Luxemburgo. Rosa de Luxemburgo es una mujer que estudia la economía de su país, estudia todas las características y ve necesario, pues, un cambio, ¿no?, de esta situación. Hasta se promueve un debate con Lenin. Lenin saluda las ideas de esta mujer, que son muy avanzadas en Europa. Por el lado del país más poblado del mundo, surgen las ideas económicas, políticas, sociales de Mao Zedong, que está en pantalla, ¿no? Bueno, y otro ejemplo más que ya no hay tiempo, ¿no? Sí, aquí en Perú tenemos al fundador del socialismo latinoamericano, es el primero en plantear estas ideas en diferentes obras basados en justamente el materialismo histórico, el materialismo dialéctico. Y ahí vemos su libro, el libro clave, el libro fundamental, que es el primero, ¿no? Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que nos ayudan a interpretar mejor la realidad que estamos viviendo, en base a un estudio económico, social, político. Y eso aporta, en realidad, ¿no? Es el aporte de no solamente ver los apellidos, la fecha, los nombres, sino ver el proceso. Y ese proceso solamente se ve cuando tocamos los antecedentes, tocamos las causas, vemos el desarrollo, vemos las consecuencias, pero ahí no nos quedamos, también vemos las alternativas, ¿ves? Es un enfoque más completo que solamente escuchar que en tal fecha hubo tal situación, por tal personaje que tuvo su hijo en tal lugar. Ya, es interesante la anécdota, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa económica?
¿Cuál es la causa política? ¿Cuál es la causa social? Dime la causa cultural. A ver, quiero saber. Y no hay, ¿no? A partir de Mariatti, aquí en territorios latinoamericanos, se empieza a hacer ese trabajo. Sus seguidores ya tenemos bastantes, ¿no? Por ejemplo, Lumbreras, Virgilio Roel, Emilio Choi, ¿no? Tenemos una cantidad de arqueólogos, historiadores, economistas que están en ese rumbo. Bien, a ver, lo voy a pasar unos 2 minutitos, 3 minutitos, para que se relajen un poquito. Ya, aquí lo paso. Es cortito este material, pero es muy ameno, muy atractivo. Es tiempo de poner tu negocio en línea con una página web o tienda en línea de GoDaddy y mostrarle a todo el mundo. Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa,
el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, por cuestiones de tiempo voy a tener que cortar el video acá. El enlace lo voy a colocar en el PDF que les voy a enviar en un momento. Así que no se preocupen, lo van a ver completo ustedes ahí en mire, dura 12 minutos, 13 minutos casi.
Entonces, vamos a continuar con nuestra explicación para terminar, porque son muchos temas y tenemos que culminar, ¿ya? Sí, gracias por su comprensión. Ahora vamos a entrar ya a la segunda doctrina, el segundo pensamiento económico. Mira, este surge más o menos a finales del siglo XVIII, cuando, perdón, a finales del siglo XIX, ahí toma cuerpo, se desarrolla, ¿no? ¿Por qué? Porque el socialismo ha hecho un trabajo de demolición, ha explicado todas las falacias, unas teorías inconsistentes del liberalismo, sobre todo inglés, ¿no? Teoría por teoría ha demostrado que su falacia y que solamente son teorías que ayudan a que los empresarios se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres. Entonces, demostrando su inconsistencia argumentativa, científica, se desbarata prácticamente toda la doctrina liberal. Por esa razón es que con mucho financiamiento y con mucha organización, los millonarios del mundo van a financiar las universidades más caras del planeta para que ahí sea el centro de desarrollo de las nuevas ideas, una remozada de ideas liberales conocidas como la teoría neoclásica. Sí, como dijimos, aparece, ¿no? Pasado ya el siglo XIX, uno de sus objetivos, que nunca lo van a decir obviamente, es refutar, criticar al socialismo. Y en los últimos años, presentarlo como obsoleto, viejo, inservible, caduco. Ese es su objetivo. Y defender el liberalismo de Adam Smith, ¿sí? Argumentando que el pleno empleo y el equilibrio permanente es la solución a los problemas económicos. Sí, se estaba dando la segunda revolución industrial, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y ahí vemos algunos inventos de la época, ¿sí? Lo que también se observa es el surgimiento del sistema monopolista, para lo cual estos neoliberales muy preparados, ¿no? Van a explicarlo como un fallo del mercado, ¿no? No van a explicarlo como que son los causantes de los males, de toda la pobreza y miseria y desigualdades, sino que es un fallo del mercado, ¿no? Y le van a llamar el mercado de competencia imperfecta. Uh-huh. Sí, y todo esto debido a que el socialismo científico se ha desarrollado, ¿no? Mire, si ha llegado al Perú, allá, mire, casi 50, 60 años después del neoliberalismo llegó al Perú acá con José Carlos Mariátegui. Uh-huh. Y los neoclásicos van a plantear pues que los mercados libres son los que van a asignar, ¿no?, los recursos. O sea, piensan que el mercado es como un ente regulador. Ellos han inventado la idea que el mercado solito se regula, ¿sí? Ahí se establece, por ejemplo, la oferta y la demanda, ¿no?, en base al precio. Hay una autorregulación, siguiendo las ideas iniciales de los fisiócratas, que son desarrolladas por Adam Smith y traídas nuevamente al siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Porque hoy día que estamos haciendo la clase, miles de jóvenes, adultos, mayores, han entrado en este tema y su vida ya se dedica a la defensa del neoliberalismo. Claro, a veces consciente y a veces inconscientemente. Inconscientemente ya peca de ingenuo, ¿no? Pero conscientemente sabe y tiene presencia de capitales en su poder, ¿ya? Cuando no tienes capitales y defiendes a esos intereses, ahí sí es un poco inocente, ¿no? O quizás también querer acomodarse un poco por esos estratos económicos, sociales, que son altos, ¿no? Altos, sí. Entonces, este sería el sistema económico. Ahora, su ideología se basa en el liberalismo económico, donde son muy opositores a que el Estado participe en la economía. Sí, ellos plantean que el Estado debe reducirse a su mínima expresión. ¿A qué cosa, profesor? Sí, se debe reducir a una función de seguridad interna y externa, nada más. Y cualquier inversión en economía debe dejársela a los privados, ¿sí?
Así como han dejado ahora, pues, eso de las clínicas, las empresas de oxígeno, las farmacias, ¿no? En la venta de medicinas. Así debe ser para ellos, ¿no? Que ellos hagan lo que quieran porque ellos regulan el mercado, sí. De esa manera quieren que funcione el mercado. Sí. Y también van a crear nuevos recursos, nuevas teorías. Por eso la importancia de la teoría microeconómica. Son los que introducen las matemáticas al cálculo o a las operaciones económicas. Así es. Ahí aparece el mapa, el esquema cartesiano, aparecen las variables, ¿no? Al estilo matemático. Y es tan fuerte las matemáticas que algunos afirman que los iniciadores de esta corriente eran prácticamente así como ingenieros, ¿no? Así más o menos, de ese nivel de matemáticas. Sí. Objetivo de todo esto, evitar que las contradicciones del capitalismo generen problemas para que éste se debilite o quizás pueda hasta desaparecer, ¿no? Sí, ellos se adelantan con una buena previsión en el futuro, quieren hoy día evitar que estos problemas que ven, que es la lucha de clases, se siga desarrollando y hay que apaciguar, hay que disminuir todo esto. De una y mil maneras tratan de la técnica más famosa en los últimos años es hacer que la población no conozca la realidad de algunos países que criticamos mucho. Sí, hay muchos países que criticamos, pero ni siquiera se conoce cómo es la situación económica, social y política. No hablo de los académicos, ¿eh? Hablo de la población en general. Sí, cuando tú le preguntas, ¿y por qué odias a tal país? No sé por qué lo odio, pero lo odio mucho. ¿Sabes algo de estadística, algo de población, PBI, algo de eso? No sé nada, pero ese país me cae mal. Ese líder es un dictador. Sí, es lo peor. Entonces sí, es que es un trabajo de la prensa en el Perú para evitar de que se anide en el alma de la gente cualquier expectativa pues de ese tipo de gobierno, ¿no? Que son cuestionados, ¿sí? En nuestro país. Uh-huh. Ahora, mire, se deja de lado todo el estudio objetivo de la realidad para entrar al aspecto subjetivo, al aspecto de los gustos y preferencias, al aspecto psicológico del consumidor, ¿no? Llamado psicología subjetiva. Toma una importancia espectacular, tanto así que uno de los fundadores de esta escuela es un economista y a la vez un psicólogo. Sí, todos deben acordarse del famoso Gossen, ¿no? Gossen es uno de los que habla acerca de este tema y esto se desarrolla enormemente, ¿no? Sí, mucho, mucho. Uno de los planteamientos principales es que todo el conocimiento que ellos van desarrollando en los laboratorios de Inglaterra, ¿en qué universidad? Cambridge. En Chicago, Estados Unidos, California, en la Universidad de Harvard, ¿no? Ahí se establecen unos laboratorios, unos lugares para que estos economistas tengan espacio, puedan hacer sus estudios y puedan elaborar las teorías. Sí, teorías, como dije, remozadas, mejoradas, perfeccionadas acerca de la teoría de Adam Smith, porque ha quedado muy debilitada esa teoría. Y ahí aparece un enfoque, ¿no? Acerca de la microeconomía, en la cual se estudia de manera individual, de manera particular, los fenómenos económicos, dejando de lado el estudio global, el estudio general a través de las clases sociales, como lo habían hecho pues los fisiócratas también. Claro, los fisiócratas empiezan también este estudio. Por ejemplo, está el libro Tabla Económica, donde ahí se estudia por primera vez, se estudia y así conglomerados, grupos de personas, según sus ingresos se la va estudiando, ¿no? Sí, ahí estarían los primeros rasgos de la macroeconomía. Uh-huh. El objetivo de todo esto es hacer que los empresarios obtengan la mayor cantidad de ganancias, la mayor cantidad de beneficios, ¿sí? Y también hacer que el consumidor, ¿no? El consumidor decida optar por una u otra mercancía, no de acuerdo al precio ya, no de acuerdo al precio, sino de acuerdo al grado de satisfacción que tiene en el uso de estos productos, ¿no? Que van a, por ejemplo, un celular.
Ahorita ponemos celulares a la mesa todos nosotros y ponemos un celular sencillo, no solamente para llamadas nomás. Luego ponemos un celular para llamadas, pero con música. Y vemos otro con video. Uy, entonces esta variación de los productos va satisfaciendo de mejor manera nuestras necesidades y por lo tanto ya no pensamos en el precio, ya el precio ya no nos importa mucho. A veces nos endeudamos, a veces utilizamos nuestra AFP, nuestra CTS y nos sacamos un equipazo de 2.000, 3.000 soles. Así es, estamos felices, sin ver las consecuencias de esa medida, ¿no? Claro, porque había que comprar libros, había que comprar equipos, ¿sí? Tenemos un equipo todavía en la laptop, la computadora todavía está viejita, ya hay que cambiarla, ¿no? Pero mejor el celular de moda, ¿no? Ese último. Entonces se orienta al consumidor hacia esa toma de decisiones, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a ver a los dos agentes económicos, que es el comprador y el vendedor, que según Adam Smith, reforzado por Alfred Marshall, ya son los que deciden, son los que van a transar en el mercado. ¿Para qué van a transar? Para fijar los precios y ver qué cantidad se compra y qué cantidad se vende. Esta es la primera teoría. La segunda teoría es que ellos redefinen el concepto de valor uso. Ellos dicen que el valor uso no está solamente en satisfacer una necesidad de manera normal, como siempre, sino que plantean la idea de la utilidad marginal. ¿Y en qué consiste esto? Esto se refiere a la utilidad que tiene la unidad adicional a un producto. O sea, cuando un producto que usamos tiene mayores ventajas, entonces el consumidor va a satisfacer mejor sus necesidades y va a ser capaz de pagar lo que le pidan. Ya no le preocupa el costo, ¿no? De cuánto vale. Por ejemplo, una crema antiarrugas, una crema cicatrizante cuyo valor no debe bordear los 20 soles, pero en el mercado lo están vendiendo a 100, 200 soles. O unos químicos para bajar de peso, para tener un cuerpo esbelto, ¿no? Normalmente debe costar sus 30, 40, 50 soles. Pero cuando vas a ver la publicidad y toda esta orientación económica, vas a ver que la gente está pagando 400 soles quincenal, hasta 500 soles. Sí, y ya no les interesa el precio, ahora les interesa cómo satisface la necesidad ese producto, ¿no? Por eso se habla de una concepción subjetiva del valor. Y se deja de lado el concepto del valor objetivo de los clásicos, de Adam Smith. Sí, ya no van a pensar como los clásicos, ¿no? Que sacaban cuentas, ¿no? ¿Cuánto salió el producto? 100. ¿Cuánto se va a vender? 120. Ahí queda el precio, ¿ya? Y vamos a ver si sube o baja un poquito en el mercado. Ahora no. Ahora dicen el precio de este producto vale 10, pero la campaña publicitaria y todo el aspecto subjetivo de la persona lo puede elevar hasta 150 soles. Y la gente asiste a todo esto en diferentes ejemplos de la realidad. El tercero es que se le da el valor de las mercancías, ya no era el resultado de la cantidad de trabajo incorporado. O sea, no es como antes, ¿no? Que antes se entendía que la mercancía debe valer según la cantidad de valor incorporado en ella, sino que ahora el valor se establece de acuerdo al grado de satisfacción subjetivo de los bienes. ¿Por qué? Porque esto está dirigido principalmente a los consumidores de alto poder de compra, ¿no? Alto poder adquisitivo. A un hombre humilde que apenas puede comprar, ¿no? Sus alimentos, ¿no? Que le van a ofrecer estos productos de alta gama, de alto desarrollo, ¿no? A ellos simplemente están buscando algo que comer, algo que beber, ¿no? Y ver dónde se puede dormir ese día. En cambio, no, en el ambiente donde se mueven todas estas teorías, principalmente, ahí sí funciona esto. Ahí sí, ¿no? Porque el poder adquisitivo es altísimo, como el ejemplo que vemos ahí. Y el número 4, se sostiene el principio de la utilidad límite. Significa que el valor de la mercancía no lo determina simplemente su utilidad, sino
un tope, una frontera, y esto va a estar en función a la valoración subjetiva de la utilidad de una unidad de mercancía que satisfaga las necesidades menos apremiantes del individuo. O sea, ahí hacen la diferencia, ¿no? En la utilidad, entre la utilidad marginal que hemos visto y la utilidad límite. Ahí está la gran diferencia entre esta teoría que estamos explicando. Y también el valor de la mercancía a través de los precios de mercado. Ahí es donde va a determinar el volumen del producto que se va a colocar y el grado de la oferta que se va a colocar en los mercados va a determinar el precio de estas mercancías. Y finalmente, ya los neoclásicos se oponen totalmente a la teoría de la plusvalía. Dicen que esa teoría es falsa, que es una calumnia, que no corresponde a estas épocas, que son conocimientos caducos, obsoletos. Ya, ¿cómo vas a hablarte de plusvalía? Te has quedado en la época de la carreta. ¿Por qué lees esos libros? Caramba, qué vergüenza, un joven leyendo esas cosas. Ahora, aquí hay que hablar de productividad del capital. Y tú eres un capital, porque tú eres un capital humano. Así es que no te hagas el que no sabe, ¿eh? Tú eres parte del capital también. Y vamos a ver cómo produces. Y ahí te aplican el salario de estajo. El salario de estajo para hacerte, como es joven el trabajador, le aplican el salario de estajo para hacerlo producir. Y claro, pues después de trabajar 12, 14 horas, no va a ganar 1.000 soles, no va a ganar 1.500. Este va a recibir 2.000 soles, quizás 2.500 soles mensual, ¿no? Entonces ahí él va a decir, en su pensamiento va a decir, sí, pues cierto, ¿no? La productividad es lo correcto. Y yo como parte del capital humano, porque hay un capital fijo, un capital circulante, entonces él forma parte del proceso y va a justificar de esa manera el grado de explotación que le hace el capital humano, ¿no? El capital humano, sí. Entonces, obviamente que esta teoría que estamos viendo en pantalla favorece enormemente las ansias, la ambición del empresariado a nivel nacional e internacional. Como vemos hasta aquí, todo indica, ¿no?, que esta teoría ha sido redactada, ha sido elaborada pues, con fines ya preconcebidos, ¿no? Por ejemplo, esta otra teoría plantea que la distribución de la riqueza debe estar en función de cuánto contribuyes a la producción. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pones a la producción? Ah, yo pongo la máquina. ¿Qué más? Yo pongo la materia prima. ¿Qué más? Yo pongo la empresa. Ah, muy bien. Entonces, ¿y usted qué pone usted, señor, que ha venido de allá del pueblo joven, de la zona humilde? ¿Qué pone usted? Ah, yo no tengo nada. No tengo nada. Quiero un trabajito nomás, por favor. Ah, usted no tiene nada. Entonces usted no aporta nada a la producción. No quiero trabajar nomás. Entonces, al disminuir, porque esto es evidente, ¿eh? Esto es en todos lados, en todos los libros, folletos, desaparecen al factor trabajo. Por ejemplo, una definición de capital de esta escuela dice que un bien genera otro bien. Oye, ¿y que los bienes producen solitos? ¿Los bienes se producen por su cuenta cada uno? No, profe. Ahí está el factor trabajo que el neoliberalismo oculta vergonzosamente para evitar que los trabajadores tomen conciencia de su rol fundamental en la producción. Porque si ellos son conscientes de que son trascendentales en cualquier proceso productivo, van a hacerse respetar, van a exigir pues un trato digno, un salario digno, ¿no? Un ambiente de trabajo así justo como debe ser, ¿no? Entonces, y el empresario, esto es algo, parece exagerado, ¿no? Lo que digo, pero en otros países usted se va a Europa, ¿no? A Australia, se va a Islandia, ahí funciona todo lo que estamos hablando. Que un trabajador es respetado, es tratado bien, le pagan todos sus beneficios. Sino que aquí en nuestro país sucede el problema. Décadas de corrupción han permitido que los empresarios hagan lo que le da la gana con los trabajadores, con el pretexto que no hay ganancias, no alcanza para pagarle sus derechos. Y a partir del 90, en la Constitución del 93, se ha legislado a favor de estas empresas, porque ahí se ha empezado a desconocer una serie de derechos laborales que hoy día pues solamente es un simple recuerdo.
y que se ha bautizado con un nombre, a ver si alguien se acuerda de ese nombre, esa frase, ¿cómo se llama? A la pérdida de derechos laborales, negociación de estos, ¿sí? Es una relativización de los derechos laborales, es una pregunta que viene en San Marcos, a ver, voy a poner las siglas para a ver si alguien se acuerda, y de hecho que sí, a ver, si alguien me hace el alcance. Muy bien. Entonces, sí, todo esto que digo de la ocultación, la desaparición de los derechos laborales ha sido realizado en la década del 90 y hoy día se le conoce como flexibilidad laboral, en la cual puedes negociar tus vacaciones, puedes negociar puedes negociar tu salario, ¿no? Y entonces ya no hay derechos, si quieres, no hay, y tú sabes que las vacaciones no es un capricho ni un deseo de uno, es algo necesario, científicamente demostrado, así como el domingo de descanso, ¿no? Para que el cuerpo se recupere y evitar, pues, los problemas laborales, ¿no? Problemas de estrés, ataque cardíaco, derrame cerebral o depresión que ha causado en Japón la mayor cantidad de suicidios. Acá también, en nuestro país, estamos en esta época de pandemia y los suicidios se han disparado y no hay política de salud que enfrente esta dificultad que estamos viendo en estos momentos. Otro aspecto es acerca de las fluctuaciones del mercado, ¿no? Fluctuaciones significa alteraciones que se van a presentar en la economía, por ejemplo, las crisis, ¿no? La inflación, perdón, ¿no? Entonces, todos estos desequilibrios, el Estado va a ir regulándolo poco a poco. ¿De qué manera? A través de la ley de la oferta y la demanda, que es la relación de Adam Smith, ¿no? También se trae a colación, ¿ya? Pero no tan abiertamente, lo que es la teoría de la mano invisible del siglo XVIII al siglo XXI. Así es. Entonces, el mercado se autorregula. ¿Y cuál es el mecanismo de autorregulación? Para ser más claro ya. Para ser más claro es este tema de acá, mire. Sí, es a través de los precios. Y los precios se establecen a través de las cantidades tanto demandadas como ofertadas. ¿Bien? Sí. Y el último, aquí es donde ellos diferencian entre equilibrio general y equilibrio parcial. ¿Qué hablan de equilibrio general? Donde el mercado no debe individualizarse, no debe particularizarse. ¿Por qué? Porque ahí encontramos pues lo que es tanto mercado de productos y mercado de factores. Y dice que todo esto está en constante relación, de modo que el equilibrio se va determinando simultáneamente. Ese es el equilibrio general, donde todo está relacionado, ¿no? Los productores, compradores, la mano de obra, la materia prima, todo está relacionado. Ese por un lado, el equilibrio general, y por otro lado, el equilibrio particular o parcial considera que el análisis del mercado se podría dar de manera aislada, separada sobre todo en el corto plazo. O sea, mientras el equilibrio general se analiza a largo plazo, ¿no? Se hace un análisis de este tema, el equilibrio parcial se puede ver en corto tiempo, ¿no? Entonces sería una de las últimas teorías del neoliberalismo. Ahora, los representantes más importantes se han dividido por escuelas. En Austria, con el mejor financiamiento de la burguesía austríaca, en las universidades, obviamente, ¿no? Ahí se desarrolla la teoría de la utilidad marginal. Y ahí tenemos a William Stanley Jevons, un inglés, ¿no? Que critica a los clásicos, critica las debilidades que habían sido evidenciadas por los socialistas y estudia el efecto de los precios sobre el caso del oro, ¿no? El caso del oro.
Sí, también introduce la informática, o mejor dicho, la estadística. La estadística es introducida en la economía y se busca demostrar la probabilidad de un agotamiento próximo de recursos carboníferos en Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si estos recursos se agotan en Inglaterra? ¿Ya? Y también trata de elaborar una teoría de la crisis, ¿no? A través del estudio de las manchas solares. Sí, él trata de relacionar, ¿no? Que hay un vínculo entre el estudio de las manchas solares que se da cada cierto tiempo, aparecen estas manchas solares, que coinciden con las crisis económicas acá en la Tierra, ¿no? Este estudio le lleva pues a un premio Nobel a este personaje. Uh-huh. Y así tenemos a Karl Menger en Polonia. Él es profesor de la Universidad de Viena y fundador de la escuela austriaca. Sí, él es el fundador. Es el que desarrolla la teoría subjetiva del valor, que ya lo hemos explicado hace un momento. Y aquí está Hermann Gossen, el alemán, que sentó las bases de la teoría de la utilidad marginal sobre el estudio de la psicología subjetiva, donde los deseos, ¿no? Y su satisfacción debe ser lo más importante de conseguir en el consumidor, ¿no? Ya no es solamente satisfacer a un ser humano, sino es satisfacerlo en lo máximo que se pueda, para que él sea capaz de pagar lo que se le exige, lo que se le pide, ¿no? ¿Sí? Y también está Erwin von Bauer, ¿no? Austria también. Él desarrolla la teoría del capital, donde consolida, reafirma, ¿no? La teoría subjetiva del valor. Y ahí están los más conocidos y difundidos a nivel mundial. Esto en las universidades es estudio obligatorio, ¿no? Y dentro de la microeconomía también hay especializaciones de los economistas como dentro de la macroeconomía. Universidades sobre todo como la Pacífico, la de Lima, etcétera, etcétera. La Escuela Lausana en Suiza, ellos son los autores de la teoría del equilibrio general, destacando Luis Walras, un francés, el cual va a destacar en ingeniería de minas y periodismo, ahí fracasa al parecer, y en economía va a obtener pues, buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, su libro Elementos de Economía Política Pura, ahí está la palabra que tanto se usa en el Perú, ¿no? Para evitar pues relacionarlo a una clase social, dicen, no, esto es puro, esto es técnico, dicen, pero en el fondo es neoliberal, sino que no lo dicen porque la gente se va a dar cuenta. Cuando la gente se da cuenta de que esa economía está parcializada con el empresariado, ya ahí surgen las dudas, la desconfianza. A ver, con cuidado, espera, voy a ver qué vas a hacer. ¿Qué medida vas a tomar? A ver, ya, esta medida no me favorece, esta medida favorece al dueño. Ah, qué vivo eres, ¿no? Entonces, claro, por eso lo dicen pura. Es una economía técnica, hablan de bastante técnico, ¿no? ¿Sabe quién se vanagloriaba y lo difundían como técnico? A Pedro Pablo Kuczynski, tremendo lobista de las grandes corporaciones de extranjeras. Claro, él se presentaba como técnico. Igual otros economistas, como por ejemplo el tal Castilla, ¿no? Otro técnico. Así es. Toledo también, cuando era joven, decía, no, yo soy otro técnico, decía. Así es. Mire qué clase de técnicos tenemos en el Perú. ¿Ya? Bien. Y finalmente tenemos a Wilfredo Pareto, este francés, ¿sí? En realidad de orígenes italianos. Aplica las matemáticas a la economía, ¿sí? Y continúa el estudio del método del equilibrio general y su obra más importante es Manual de Economía Política. Pero el padre de la microeconomía es Alfred Marshall, también uno de los que sustenta y respalda la teoría del equilibrio parcial. Ahí está, hijo de un cajero de un banco en Inglaterra. Estudió en las escuelas más famosas de Inglaterra, en Cambridge. Su obra principal, Principio de Economía. Él va a intentar encontrar un denominador común en el comportamiento de los consumidores, ¿no? ¿Por qué se comportan ellos en función a los precios, ¿no? A los precios. Y trata de conciliar tres teorías, ¿no? La teoría
la ley de la oferta y la demanda, la utilidad marginal y la ley la de los gastos de producción, los costos de producción. Arthur Cecil Pillow, este discípulo de Marshall, ¿sí? En la cátedra justamente de Economía Política de la Universidad de Cambridge, su principal objetivo era difundir y esclarecer las ideas de su maestro, de Alfred Marshall. Él se dedica, o sea, prácticamente él no aporta algo nuevo, sino su tarea es llevar a las aulas las ideas de Marshall de manera más esclarecida, más didáctica, que la gente, o sea, es un difusor, mejor dicho, ¿no? Uno que difunde las ideas. Y finalmente, ya las teorías keynesianas. Bueno, aquí ya el tiempo nos ha ganado, ¿sí? Vamos a marcar juntos, vamos a marcar nuestra clave, todos abriendo, por favor, sus archivos. Acá nos vamos hacia el Seminario de Economía. Y vamos a marcar las claves por el chat, que también ya está abierto el chat. Y empezamos con la primera pregunta, a ver qué dicen ustedes, ¿sí? La aplicación de políticas de shock para paliar las crisis inflacionarias fue planteada por qué pensamiento económico. ¿Cómo se llama esa doctrina que plantea que la causa de la inflación es la emisión de dinero? Por lo tanto, ese dinero tiene que disminuir, ¿sí? Esto de shock se llevó a cabo en el Perú, y en el Perú quien estuvo impulsando estas medidas fue el propio Fondo Monetario Internacional con un conjunto de asesores al gobierno de Alberto Fujimori. Sí, entonces, sí, desafortunadamente no hemos podido llegar hasta esta doctrina, por eso es que debemos marcar la letra C. Es la escuela monetarista, sí, la escuela monetarista que se aplicó en Chile. Voy a enviarle una separata para que refuercen esta parte, ¿ya? A nuestra tutora para que le alcance y puedan estudiar, ¿ya? Sí. Según los teóricos neoclásicos, el factor determinante para establecer el valor de un producto en el mercado se relaciona con... A ver, ¿cuál sería la explicación para establecer el valor de un producto? Según lo que hemos explicado, se refiere a la teoría subjetiva del valor. Teoría subjetiva del valor, lo que hemos hablado bastante en la clase, ¿no? Hemos puesto ejemplos, ¿no? De que ya no importa el precio del producto relacionado al trabajo incorporado en ella, sino ahora lo que importa es cómo satisface al consumidor. Eso en relación a la utilidad marginal. 3. La Escuela de Viena, que pertenece a la doctrina neoclásica, destaca su estudio, su aporte es justamente la utilidad marginal. Este es la clave. La escuela keynesiana propone que la superación de la crisis y el mejor funcionamiento de la economía se logre mediante una mayor... Los keynesianos son los que hablan de que el Estado debe intervenir en la economía financiando su recuperación. Y son los empresarios los que van a asumir las obras, entonces el Estado tiene que pagarle a los empresarios, ¿sí? Para que la economía se recupere. Sí, es la letra A, correctamente. El control responsable de la oferta de dinero garantiza una estabilidad económica. Este es un planteamiento nuevamente de la escuela monetarista. ¿Sí? Ellos siguen con estas ideas hasta la actualidad. Le doy un dato nomás. Aquí en el Perú, el BCR es cumplidor fiel de estas ideas. Tanto así que lo han premiado a nivel mundial como uno de los mejores directores del Banco Central de Reserva, a Julio Velarde, que es el director casi como 20, 30 años, creo que está ahí en el cargo, porque él no se separa de la línea monetarista en lo más mínimo, porque él entiende de que si hay mucho dinero va a haber inflación, entonces retira el dinero con costos sociales muy graves, ¿ah? El teórico que planteó que el equilibrio monetario es fundamental en una economía, ¿quién fue ese teórico? Vamos, ¿quién se acuerda? Monetario, o sea que debe ser controlada la cantidad de dinero. La cantidad de dinero no puede ser ni bastante ni poquita, tiene que ser algo controlado. Y ahí está el BCR para eso. Sí, es Milton Friedman.
razón por la cual recibió un premio Nobel en 1976. 7. Con respecto a la doctrina monetarista, señala la alternativa correcta. Sí, ya sale. Ellos estudian como eje de todo su teoría a la inflación. Y la inflación para ellos es una causa monetaria, es un fenómeno monetario. A mayor dinero, mayor inflación. Por lo tanto, marcamos la clave C. Con relación a la escuela keynesiana, indique la alternativa correcta. Sí, los keynesianos son partícipes de que el Estado intervenga en la economía para incentivar, para empujar o apoyar el desarrollo económico. De acuerdo al enfoque neoclásico, la satisfacción de un individuo recibe, que un individuo recibe al consumir una unidad adicional de un bien se denomina, ¿cómo se denomina eso? Ya lo hemos dicho ya, sí, la utilidad marginal. Los monetaristas estaban contra los keynesianos, ¿por qué razón? Porque le echaban la culpa de que ellos acuñaban mucho dinero, entonces tanta cantidad de dinero generaba inflación. Entonces, la letra C. Y finalmente ya, Keynes planteó que la economía está siempre en desempleo. Esto genera falta de demanda, por lo tanto, falta de demanda, entonces es política de Estado incrementar los ingresos de los trabajadores para que consuman más. Eso se llama la teoría de la demanda efectiva. La escuela plantea el análisis matemático, matemático, sabemos que son los neoclásicos. Es un planteamiento teórico de la doctrina neoclásica. ¿Sí? También sabemos que es la ley de Gosen. La ley de Gosen es un planteamiento neoclásico. Resaltar el papel del mercado y sostener que el valor de los bienes depende de la necesidad y de la utilidad que se tenga corresponde a qué escuela nuevamente. Sí, la escuela neoclásica nuevamente. Si en el país se incrementan las inversiones productivas, aumentando la oferta en el mercado, pero la demanda no llega a ocurrir este aumento, lo cual puede derivar en una crisis. Entonces el gobierno, cuando dice gobierno, ya sabes de qué doctrina están hablando, ¿no? Intervenir en una política fiscal expansiva, o sea, el Estado debe financiar muchas cosas en la economía. Entonces estamos hablando de qué escuela, sí, la escuela keynesiana, exactamente. Muy bien. ¿Listo? A ver si hubiese alguna pregunta, alguna interrogante, ¿sí? Algo que deseen que se aclare. Bien, entonces espero que haya quedado claro todo. Gracias, Sareli, gracias, Ibáñez, ¿sí? Entonces, por mi parte, pasaría ya a despedirme. Gracias, Camila. Esperando que todos se cuiden bien, estudien mucho, repasen mucho, lean mucho y podamos conseguir todas nuestras expectativas académicas. Gracias, Heidi, Leonela. Mis